Primero, creo que el coaching en sí en el mundo es una profesión relativamente joven. La International Coach Federation cumplió el año pasado 16 años, lo cual como corriente es relativamente nueva en el mundo, pero a su vez las 1000 empresas más grandes del mundo la utilizan, lo cual está siendo utilizada, pero tiene mucho espacio para transformación, de asentamiento. Por lo tanto, los coaches, una de las distinciones que hace la International Coach Federation es especificar cuál es el área de competencia que tiene el coach para ver en dónde puede intervenir. Si es coach de pymes, si es coach personal, si es coach organizacional, si es ejecutivo, porque el trasfondo histórico de cada una de estas dimensiones implica que el coach tenga distinciones y conocimiento y background para entender las inquietudes. Por lo tanto, los coaches en organizaciones necesitan entender el lenguaje organizacional, las problemáticas organizacionales, las herramientas que utilizan en las organizaciones y cuáles son los desafíos que hay en el mundo actual. Por lo tanto, creo que ese punto es clave, poder saber el área de expertise para ser consciente de eso y si no, para desarrollarlo o cubrir esa área de conocimiento. Las competencias básicas siempre, bueno, yo soy uno de los 4 coordinadores para Latinoamérica de la International Coach Federation y siempre me voy a remitir a las 11 competencias básicas de esta organización, donde si bien son básicas, pero a su vez son las 11 mejores prácticas tomadas del desarrollo del coaching en el mundo. Entonces esas competencias pasan por establecer un acuerdo ético, pasan por determinar cuáles son los objetivos, los indicadores de éxito del proceso de coaching, cuáles son las preguntas poderosas que lleven a una toma de conciencia para una indagación profunda y que el coachee o el equipo se haga consciente de la brecha entre el momento actual, sus desafíos y la situación futura deseada, para luego articular la serie de acciones y correcciones que necesita para corregir ese rumbo, ¿no? O para sostenerlo si ya viene pasando. Entonces, de alguna manera esas son las competencias básicas. Pero de todas maneras yo creo que un coach tiene que poder saber distinguir la cultura organizacional, tiene que ser capaz de distinguir las relaciones causa y efecto en un marco mucho más amplio, en un marco sistémico de la organización. Y obviamente eso no va a ser una evaluación objetiva, solamente va a ser la mirada del coach de esa comunidad humana. Entonces hay algunas competencias que son básicas y hay otras competencias que son más organizacionales, sistémicas y de herramientas con que la organización ya esté trabajando, ¿no? Para poder nutrirse de todo eso y poder hacer una intervención poderosa, válida, potente, ¿no? Bueno, primero es darse cuenta, antes de entrar en las herramientas sistémicas, que por qué hoy el coaching aparece como contexto para desarrollo organizacional. Es que el modelo histórico de control, de orden, de sometimiento, en la manera tradicional de gerenciar y dirigir las organizaciones, hoy está agotado, porque hoy son comunidades humanas, hoy se hacen entrevistas o evaluaciones de Best Place to Work, o entrevistas de clima o de Feedback 360, y la gente dice lo que piensa, que antes no se le preguntaba lo que pensaba, y al decir lo que piensa, aparece de manera muy clara este fenómeno que por naturaleza los seres humanos nacemos colaborativos. Somos por naturaleza, por esencia, colaborativos, porque si uno le pregunta a cualquier persona si le gusta que lo obliguen, ninguna persona levanta la mano, pero si le preguntas a cualquier persona a quién le gusta colaborar, a todos nos gusta colaborar. Entonces,
esa es la gran paradoja, donde el coaching aparece como una opción para desarrollar habilidades de líder coach, líder gerente coach, y poder distinguir estas tres dimensiones de cuándo se es líder, cuándo se es gerente o jefe y cuándo se es coach. Porque no alcanza solamente con liderar, sino facilitamos a la gente de ciertas miradas para que vaya hacia la visión que el líder tiene. No alcanza con decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino facilitamos el aprendizaje para que él vea el cómo, aunque el líder o el jefe vea cómo hacerlo, pero no necesariamente la gente que tiene a cargo. Entonces, una de las primeras cosas en donde el coaching aparece o emerge como una dinámica coherente para liderar o gerenciar las organizaciones es que las personas no nos gusta que nos obliguen, nos gusta colaborar, y ese modelo está agotado, y ni hablar con las nuevas generaciones, ¿no? sobre este modelo. Entonces, y con respecto a herramientas sistémicas, hoy en día, a partir del trabajo de Peter Senge y del trabajo que él tomó de otros desarrollos, que está escrito en su libro La Quinta Disciplina, Peter Senge y sus colaboradores ponen de manifiesto en ese libro algunas habilidades para poder entender la complejidad de las organizaciones y poder mirar cómo esto que parece tan obvio, si uno mira un reloj que da la hora primero que es algo que distingue el observador y dice esta hora está bien o está mal, y segundo que esta hora es producto de una interrelación de piezas que se mueven de tal manera que hace que como consecuencia el reloj dé la hora. Ahora, los relojes siempre funcionan como sistemas perfectos, aunque uno diga el reloj atrasa o el reloj adelanta. Como pieza sistémica, el sistema siempre se mueve de manera perfecta y coherente. Ahora, puede que yo invalide los datos o los resultados que me da el conjunto de piezas que da la hora del reloj. Y eso es lo mismo en las organizaciones. Las organizaciones como sistema siempre funcionan de manera perfecta, siempre están diseñadas para que perfectamente produzcan los resultados que producen. Ahora, puede que no nos gusten los resultados, entonces no es solo mirar qué le pasa a las personas, sino qué le pasa a todo ese sistema, cómo se relacionan, cómo se escuchan, cómo no hay un área que sea central, que los comerciales o los financieros o marketing o producción o logística son el centro del universo, sino que la interrelación sistémica de todo es lo que produce tal resultado. Entonces, si los resultados no son los que la organización está satisfecha, necesitamos mirar al interior del sistema, y creo que internamente las personas que están adentro de la organización no pueden ver porque están dentro de su mismo sistema. Por lo tanto, creo que una de las habilidades del coach, al venir fuera de esa cultura y tener habilidades para leer la cultura de la organización de manera sistémica, es poder ver las relaciones causa-efecto que hacen que produzcan resultados deseados, sostenibles, o resultados no deseados, ¿no? Pero a grandes rasgos hay como dos etapas en la formación. Una etapa es la formación básica del coach, para poder entender de qué se trata el coaching, cuáles son sus habilidades, cómo desarrollar estas competencias, y eso lo habilita a facilitar conversaciones de coaching con una persona, pero no necesariamente lo habilita a trabajar en organizaciones, si no tiene un aprendizaje previo organizacional. Entonces, la otra competencia, o en un programa avanzado, es poder adquirir otro tipo de herramientas para poder trabajar en organizaciones, ¿no? Con otras habilidades. Entonces, las características tienen estos dos momentos: un momento básico de formación, un momento avanzado de formación profesional. Y algo que se está viendo en el mundo es que hay escuelas con muchos años a lo mejor de desarrollo, de formar coaches, que han hecho programas avanzados, pero creo que lo que diferencia y hace sano la profesión es que las universidades como esta se arrimen a la profesión con fundamento. La International Coach Federation hizo la encuesta más grande que nunca se hizo en la historia antes sobre qué está pasando con el coaching en el mundo, y arroja algunos datos muy interesantes,
como por ejemplo, las 1000 empresas más grandes del mundo utilizan coaching en su desarrollo de la gente. Solamente el 5% en Latinoamérica utiliza el coaching ejecutivo como herramienta de desarrollo. Bueno, hay un montón de datos donde Latinoamérica y China, Asia, son zonas de gran expansión como carrera del coaching, ¿no? Por lo tanto, creo que las universidades se comprometan de manera seria, con fundamento, a desarrollar coaches profesionales, trae la rigurosidad de una formación académica, trae la mirada de terminología, de método, de evaluación de una universidad que no solo sea de programas aislados, y creo que eso lo hace más rico, y creo que es hacia donde va a derivar el futuro del coaching, que sea una carrera profesional que venga de la mano de universidades como esta. Hay algunos temas que son básicos como 3 ejes temáticos que me gustó mucho como fue planteado, que también tiene relación con las competencias de las mejores prácticas del coaching, y uno es el tema de la ética, ¿no? El tema de la ética como el saber ser, o tener un ser íntegro en sus prácticas profesionales. El otro tema es la eficacia, o sea, el saber hacer, el poder ser consciente de las consecuencias de los actos, y es lo único que podemos mirar los humanos, es los haceres, y poder reflexionar acerca de si queremos o no queremos y si somos éticamente correctos en ese hacer oportuno. Y por otro lado, bueno, la palabra sostenibilidad o sustentabilidad, pero hablemos de sostenibilidad, y es de qué manera generar un sistema que en la manera que se repite ese procedimiento dé como consecuencia que un aprendizaje o un resultado sea sostenible en el tiempo. Entonces, no tiene que ver solo con el diseño de un proceso, ni tiene que ver solo con las personas, sino que tiene que ver con una relación, con el entrelazamiento de un conversar, de un emocionar y de procesos que se dan en la organización para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esos 3 ejes vamos a estar viendo en el programa, y específicamente los temas que yo voy a estar trabajando es algo que gracias a la Escuela Matrística de Santiago, de Humberto Maturana y Jimena Dávila, conocí a Peter Senge, y me invitó a algunos proyectos donde estuve aportando mi mirada, y me llevó a que, junto con Tracy Benson, una especialista en pensamiento sistémico que hace más de 20 años trabaja con Peter Senge, diseñáramos un proyecto para trabajar juntos, vinculando mi entendimiento de biología cultural, de pensamiento sistémico, prácticas del Aikido como dinámicas de aprendizaje experiencial, y el coaching como dinámica que facilita la reflexión y la acción. Entonces, mi aporte en el tema va a ser una articulación para el tiempo del programa de estos 4 ejes temáticos, para que los coaches puedan tener una mirada más sistémica, y lo que Senge llamó inteligencia sistémica, la vinculación de estas miradas. Por lo tanto, en los temas que yo voy a dar no pasa solo por el coaching organizacional, sino el coaching es un elemento más para poder entender la organización como un sistema vivo de personas que sienten, que conversan y que en base a ese relacionamiento producen resultados. Creo que una de las cosas que más me gustó cómo fue la génesis de este proyecto fue haber conversado con Cecilia Cosamalón, también con Aide acerca de la estructura del programa, y creo que eso es bien potente y bien diferenciador, donde la estructura misma del programa, basado en algunas conferencias, en seminarios,
en cursos, donde se van viendo diferentes materias relacionadas con las organizaciones, con los recursos humanos, con el desarrollo de aprendizaje. Los talleres, donde se ven otro tipo de prácticas más cortas. El formato de los grupos de coaching, donde tienen un mentor coach que los va apoyando. El desarrollo de un proyecto. O sea, podemos tener muy buenas competencias como coach, pero si uno no puede articular eso en su vivir cotidiano, queda como sin sustento. Por lo tanto, en el programa tienen que trabajar un proyecto entre máximo 3 personas y eso también es interesante, porque yo he visto, cuando nosotros trabajamos en proyectos organizacionales, se trabaja sobre un proyecto, y el proyecto es el laboratorio donde se van articulando todas las distinciones vistas. Y en el campo de las organizaciones hacemos al final del programa revisar qué se aprendió en el proceso, qué aprendimos, qué logramos, qué resultados, cómo esto impactó en la organización, porque a priori, antes de empezar, determinamos indicadores de éxito de ese proyecto y al final mostramos cómo eso impactó en la organización, y hasta es posible medir el retorno de la inversión del programa. O sea que si hay organizaciones que van a enviar a sus ejecutivos a que trabajen en este programa, pueden darle los proyectos estratégicos de la organización para que los lleven a ese laboratorio y puedan hasta repagar y muchas veces muy por encima el resultado de la implementación de sus proyectos en la organización con lo que cuesta el programa. Entonces van a tener esta estructura de seminarios, talleres, cursos, mentoring, proyectos, y la vinculación de todo eso le da una estructura muy sólida al proyecto, muy profesional, bajo además la mirada específica de las temáticas o del modelo de aprendizaje de la universidad.